Semana 3, Consagración y Poder. Día 17. Libres de la debilidad de la carne. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Palabra o promesa que encontramos en este texto. Dios nos ayuda para vencer la tentación. Acción a realizar. Debemos hacer frente a la tentación, tomar fuerzas en el Señor y vencer. ¿Cree usted que Eva pudo haber sido una buena cocinera? Tal vez tenía bien aseado y ordenado el paraíso. Y probablemente cantaba muy bonito. Esas podrían haber sido algunas de sus cualidades, pero ¿qué me dice de sus defectos? Yo casi estoy seguro que, entre otros, ella era muy comilona y además era algo curiosa o mucho curiosa y también era ingenua. ¿O qué hubieras hecho tú si de repente te habla una serpiente? Y habría salido corriendo del susto. Pero ella se quedó. Dicen que la curiosidad mató al gato. En este caso, a esta gatita verdaderamente la fulminó. Dije que Eva era curiosa y por eso quiso saber por qué la serpiente le hablaba. También que era ingenua, pues creyó las mentiras de Satanás. Y que era muy comilona, es decir, le encantaba comer. Porque yo creo que Satanás le describió de una manera muy apetitosa aquel fruto prohibido. Sin embargo, no son tanto las debilidades de Eva a las que quiero llamar su atención, sino al hecho de que Satanás las conocía muy bien y por eso supo cómo hacer tropezar a Eva. Con Adán tuvo menos problema. Él ya sabía que haciendo caer a Eva, ella se encargaría de hacer caer a Adán. Ya me imagino a Eva diciéndole a Adán: «Adancito, ¿no quieres probar de esta fruta tan sabrosa?» Y al otro contestándole simplemente: «Sí, mi vida, lo que tú digas, amorcito», sin siquiera cuestionarle que era la fruta que Dios les había prohibido comer. Podemos leer en la Biblia varios casos de cómo el diablo hizo tropezar a varios hijos de Dios, porque conocía sus debilidades. Por ejemplo, David. Satanás sabía su inclinación por las mujeres, y por eso le puso enfrente a Betsabé. Puede leerlo en 2 Samuel 11:3. Además que se sentía poderoso militarmente y lo hizo que levantara un censo de sus tropas contra la voluntad de Dios, como lo podemos leer en 1 Crónicas 21:1. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 21, podemos deducir que Ezequías fue tentado en su vanagloria para presumir sus tesoros a los babilonios, despertando su codicia para que luego le fueran saqueados. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro haciendo jactancia de su valentía y luego negar a Jesús, y en Hechos encontramos a Ananías y a Zafira tentados en sus deseos de ser reconocidos por su supuesta beneficencia a la iglesia. Cada uno de estos personajes y otros que no mencionamos fueron tentados y cayeron porque Satanás conocía sus debilidades. Pero no podemos echarle toda la culpa al diablo. Recordemos que Santiago nos dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos. En todo caso, yo diría que lo que hace Satanás es aprovecharse porque conoce nuestras debilidades. Y en muchos casos, nosotros somos los que no nos conocemos. O nos conocemos, pero nos justificamos. Como Adán, diciéndole a Dios que era por culpa de Eva, sin reconocer su propia responsabilidad. Luego entonces, lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. Pero como Dios nos conoce mejor, podemos decirle, como lo hizo David en el Salmo 19, versículo 12, «¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos». Nuestra iglesia ha sido afectada, entre otras cosas, porque el enemigo nos ha venido a tentar y a hacernos caer, pues conoce nuestras debilidades y las ha usado contra nosotros. Nuestra debilidad de querer estar cómodos, a no sentirnos comprometidos, a mirar los defectos de los demás
etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay buenas noticias. Dios nos dice en 1 Corintios 10:13 que tenemos victoria sobre la tentación. ¿Qué debemos hacer? Primero, reconocer que esas tentaciones son identificables y posibles de ser vencidas, pues son humanas. Y segundo, Dios nos da la oportunidad, la capacidad y la ayuda para vencerlas. Así que, querida hermana, querido hermano, es tiempo de decirle al enemigo que ya no tiene poder sobre nosotros, pues Dios está con nosotros. Le invito a orar conmigo la siguiente palabra. Bendito Dios, sabemos que el Espíritu está presto, aunque la carne es débil, pero también sabemos que en Cristo somos más que vencedores y que tu Espíritu está pronto a ayudarnos. Gracias. Ahora rechazamos toda tentación del enemigo que nos impida cumplir con tu obra y nos disponemos para hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.